Todos merecemos una vida digna y nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque no es ajena a esta lucha por la igualdad en todos sus aspectos. Hoy resaltaremos la igualdad de género con el tema Los estándares jurídicos internacionales del sistema interamericano sobre los derechos de las personas LGTBIQ+. Para ello contamos el día de hoy aquí en Yaikuna Judicial con la doctora Magali Jacqueline Soto Bardales, juez del 13º Juzgado de Familia. Bienvenida, doctora, a Yaikuna Judicial. Gracias, para mí es un placer participar de este programa Yaikuna Judicial, que es producida por la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por el señor presidente doctor Edilberto José Rodríguez Tanta. Bien, doctor, es un gusto para nosotros tenerlo el día de hoy aquí en Yaikuna Judicial. Le comento que en nuestra audiencia tenemos diferentes tipos de audiencia, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, y probablemente sea la generación de los jóvenes los que mayormente conozcan este término LGTBIQ+, ¿no? Y probablemente ellos tal vez ni siquiera sepan a qué nos referimos cuando mencionamos más. ¿Usted nos podría explicar, para dar inicio ya al tema, qué significa LGTBIQ+? Sí, bien, Diana. Las siglas LGTBIQ+ hacen referencia a la comunidad o población o colectivo constituido por las personas lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, queer y demás. Eso además indica que se pueden incluir otras opciones que las personas consideren asumir, por ejemplo, las opciones de dos espíritus. Pero todas estas personas tienen en común que no reconocen o no convienen la construcción sociocultural del género binario, hombre o mujer. Y además de no convenir con esta construcción sociocultural, no convienen con los estereotipos que se han impuesto a los hombres y a las mujeres, a partir de los cuales les corresponderían lugares, posiciones, ubicaciones, aspectos distintos al sexo masculino y al sexo femenino. Y por ello se trata de perpetuar con estos estereotipos estas posiciones en todos los contextos de la vida, en el contexto de la vida familiar, en el contexto de la vida sexual, en el contexto interpersonal y en las representaciones mismas, en las formas de actuar, en las formas de expresarse, en las formas de vestir, entre otros. Entonces entendemos de que esta comunidad, porque es una comunidad, ¿no? Existe porque existen personas que no aceptan el género binario, o sea, hombre o mujer, ¿correcto? Exacto. Entonces, a la vez hay muchas instituciones, organizaciones que seguramente se unen a esta lucha, y aquí es donde ingresamos con los estándares jurídicos internacionales del sistema interamericano. ¿Cómo lo relacionamos con la comunidad? Bien, Diana, en realidad la protección de los derechos humanos a la actualidad se dan en 3 niveles jurídicos. El primer nivel jurídico es el nivel nacional, a cargo de los estados propiamente. El segundo nivel jurídico es la protección que se realiza a nivel universal, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, y el tercer nivel es a un nivel regional, a partir de 3 sistemas regionales claramente definidos y consolidados. Ellos son el Sistema Regional Europeo, a cargo de la Unión Europea y del Consejo de Europa, el Sistema Regional Interamericano, a cargo de la Organización de Estados Americanos, y el Sistema Africano, a cargo de la Unidad Africana. En esta oportunidad nos vamos a centrar en lo que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. De tal manera que cuando nosotros hablamos de los estándares jurídicos internacionales del sistema interamericano, estamos haciendo referencia a aquellas pautas o orientaciones de carácter general dispuestas por el sistema interamericano, y a partir de los cuales nos enseñan cómo debemos reconocer los derechos humanos, cómo se deben facilitar el ejercicio de los derechos humanos, cuáles deben ser los elementos básicos y mínimos que un Estado debe implementar para el goce de los derechos humanos, y finalmente cuáles son las metas y obligaciones que los Estados deben asumir para garantizar el goce pleno de los derechos humanos de sus ciudadanos. ¿Y cómo se relacionan con la comunidad LGTBIQ+? Estos estándares internacionales se relacionan por cuanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la fecha ha expedido 7 sentencias y 2 opiniones consultivas relacionadas con los derechos de la comunidad, y en ellos nos enseñan
cuáles son las pautas y orientaciones generales de cómo se debe ejercitar y proteger los derechos humanos de la comunidad y cuáles son las obligaciones de los estados para con esta comunidad. Diana, también quisiera acá hacer la precisión de que cuando hablamos de estándares jurídicos, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que estos estándares los vamos a encontrar en todos sus instrumentos jurídicos que tiene el sistema interamericano. Esto es, los vamos a encontrar en los propios tratados, en las sentencias y en las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana, así como en los informes anuales, informes temáticos y en las recomendaciones expedidas por la Comisión Interamericana y en los informes o resoluciones de seguimiento de las resoluciones expedidas por el sistema. Entonces, es decir, los estándares jurídicos están en todos los instrumentos que posee el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Definitivamente nuestro país no es ajeno porque es parte de estas organizaciones que han establecido los estándares jurídicos, ¿no, doctora? ¿Cuáles son los estándares que usted considera más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el colectivo LGTBIQ+? Sí, hay muchos estándares en realidad, y todos resultan ser importantes por los fines que persiguen. Sin embargo, por cuestiones de tiempo me voy a sostener solo en algunos, ¿no? En principio, como señalé, a la fecha el Sistema Interamericano ha emitido 7 sentencias y 2 opiniones consultivas. De las 7 sentencias, 2 sentencias corresponden a casos contra el Perú. La sentencia Azul Rojas Marín versus Perú y la sentencia exacto de la libertad y la sentencia del caso Olivera Fuentes versus Perú. Las 2 opiniones consultivas, una emitida en el año 2017 y el otro en el año 2022. De estas sentencias y de estas 2 opiniones consultivas se advierten como estándares jurídicos los siguientes. El primero, que la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano reconoce que las categorías derivadas de la comunidad LGTBIQ+, como son la categoría identidad de género, orientación sexual y expresión de género, son categorías reconocidas y protegidas por la Convención, específicamente en el artículo 1.1 de la Convención, donde establece la prohibición de no discriminación. Otro estándar jurídico es que la Corte reconoce y sostiene que estas categorías deben ser consideradas como categorías prohibidas o categorías sospechosas. Es decir, cualquier trato diferenciado que se sustente en estas categorías se deben reconocer por sí mismas o per se como tratos discriminatorios. Solo se podrán deducir o establecer que no hay un trato discriminatorio cuando los estados puedan demostrar de manera objetiva y clara que la diferenciación no estuvo subsumida en un trato en mérito a las categorías sospechosas. Otro estándar jurídico muy importante es, por ejemplo, que reconocer que el derecho de las personas que asumen estas categorías son derechos muy personalísimos y en mérito a su autodeterminación nadie puede involucrarse en sus decisiones. Es decir, el Estado no puede involucrarse y comenzar a realizar investigaciones del por qué o del para qué estas personas asumen estas categorías. Relacionado con este estándar también está el estándar de que los estados deben implementar de manera obligatoria legislación que reconozca que las conductas diferenciadas, sumisas en estas categorías son conductas discriminadoras y legislación que sancione correctamente a las personas que cometen conductas discriminadoras basadas en estas categorías. El Estado también ha señalado que los estados están obligados a establecer procedimientos administrativos céleres y urgentes para aquellas personas del colectivo LGTBIQ+, que quieran, por ejemplo, ejercer sus derechos a un cambio de nombre, a un cambio de sexo, lo tengan que hacer de una manera rápida. Y en este trámite no se les debe exigir evaluaciones médicas, como son evaluaciones psicológicas o evaluaciones psiquiátricas para verificar su voluntad, ni mucho menos exigir evaluaciones médicas, por ejemplo, como es del cambio de sexo físico, para que recién se pueda reconocer el derecho a un cambio de sexo. Es decir, ellos se reconocen como tal, como se sienten, el género que se sienten, y por eso mismo es que ellos podrían realizar el cambio.
¿sí? De lo que establece. Lo que establece la Corte, que es un derecho humano subsumido en lo que es el derecho a la autodeterminación. Entonces, en esta autodeterminación, el Estado no puede imponerles pruebas de su autodeterminación, solo basta su voluntad para que puedan hacerse los cambios de lo que ellos consideran correctos con los géneros o con las expresiones sexuales con los que ellos se identifican. Finalmente, también un estándar muy importante es que se debe reconocer que en las sociedades todavía no hay apertura para esta población LGTBIQ+. Y si hay sociedades que no están aperturadas a ello, grupo de personas, esto no puede ser un justificante para que los estados establezcan legislación respecto a los derechos de la población y mucho menos establezcan las sanciones correspondientes cuando se dan tratos discriminatorios en base a estas categorías sospechosas derivadas de la comunidad. Esas me parecen que deberían ser no las más importantes, pero sí algunas que se sostienen como estándares internacionales expedidos hasta la fecha por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Doctora, ¿y cuál sería el contexto cultural en el que se reconoce a la comunidad LGTBIQ+? En realidad, la aparición de personas que no reconocen el binario sexo hombre-mujer han existido desde siempre. Mira, Diana, fíjate que existen evidencias desde la prehistoria y las primeras civilizaciones de la Edad Antigua, como son los manicuros del faraón en el año 2300 años antes de Cristo y como te dije, la historia del héroe de Gilgamesh de Babilonia en los 4000 años antes de Cristo, en donde ya se evidenciaban prácticas homosexuales que para esa época no solo eran aceptadas, sino además reconocidas y respetadas. Es posteriormente en la Edad Media, con la intervención de la Iglesia Católica y el pensamiento del cristianismo, que se comienzan a realizar las primeras evidencias homofóbicas, a pesar de que de la lectura del Nuevo Testamento no existe ninguna disposición cristiana que esté en contra de las prácticas homosexuales. Este pensamiento homofóbico comienza a calar y también tiene bastante posicionamiento en lo que es la Edad Moderna, donde ya no solo la comunidad cristiana lo considera como un pecado el homosexualismo, sino además se comienzan a considerar como delito. En la época posmoderna casi debemos hacer una definición o una separación. En la época posmoderna se dan dos grandes etapas y en donde hay pensamientos culturales distintos. La primera etapa es desde el año 1789, post-Revolución Francesa, hasta el siglo XIX. Y la segunda es inicio de los años del siglo XIX hasta la actualidad del siglo XXI. Entonces, en la primera etapa, la cosmovisión cultural del ser humano es una cosmovisión cultural comunitaria, propia de la convulsión que se originó después de la Revolución Francesa. Una población confusa, una población desordenada que lo que necesitaba era establecerse instituciones uniformes o, como dice Miguel Reale, instituciones basadas solo en soluciones monocórdicas. Por ejemplo, en el contexto familiar se estableció como única forma de familia la familia nuclear en respecto a las relaciones sexuales de los seres humanos, sea hombre o mujer, es una sola forma de relacionamiento sexual a partir de la heterosexualidad. Es ya en la segunda etapa de la etapa posmoderna que se inicia en los primeros años del siglo XIX hasta nuestros días, en donde los diversos que siempre han existido comienzan a expresarse, comienzan a sentir esa necesidad de expresarse y de que sus derechos y su diversidad sea reconocida. Entonces, lo que para la etapa anterior era lo oculto, lo incorrecto, lo malsano, lo enfermizo, porque para la primera etapa, por ejemplo, la homosexualidad fue considerada como una enfermedad mental. Ya para esta segunda etapa, esta cosmovisión cultural del comunitarismo pasa a una cosmovisión cultural del individualismo. Es decir, reconocer a los seres humanos en su diversidad y en sus diferencias y reconocer que la humanidad es diversa. Así comienzan a aparecer los primeros movimientos homosexuales hasta que aparece la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y en el año 1990 obtienen un gran logro esta comunidad, como es que la Organización Mundial de la Salud elimine de su catálogo de enfermedades mentales al homosexualismo.
Entonces, para concluir, la comunidad LGTBIQ+, es una comunidad que se origina en la segunda etapa de la etapa posmoderna o contemporánea, bajo la cosmovisión cultural del individualismo, donde hace ver y reconocer la humanidad diversa. Es bastante importante lo que nos comenta usted, porque han pasado bastantes años para que finalmente se reconozca a esta comunidad y se fortalezca, ¿no? Y ahora, bueno, ahora es mucho más conocida, y sobre todo que hay muchas organizaciones, personas, instituciones que juntos trabajan para que en la lucha de reconocer sus derechos. Pero, doctora, ¿cómo aterrizamos todo lo conversado, estos estándares, ¿no?, en la labor que usted realiza como magistrada aquí en nuestra Corte de Lambayeque? Sí, bueno, primero reconocer que el Estado peruano, en mérito a su propia soberanía, forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos al haber suscrito la Convención sobre Derechos Humanos y también al haberse sometido a la contención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mérito a ello y también a la misma disposición o mandato constitucional de que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución deben ser interpretados con los tratados internacionales como la Convención de los Derechos Humanos y también con las resoluciones expedidas por el sistema, es que todos los magistrados del Poder Judicial, como somos los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en aquellas ocasiones donde tengamos casos relacionados a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, estamos en la obligación de aplicar de manera directa los estándares jurídicos internacionales a efectos de garantizar los derechos humanos de esta población. Doctora, y para dejar claro, usted mencionó sobre las categorías sospechosas, ¿no? Mencionaba de que ahí estaba la comunidad LGTBIQ+, pero conozco que también está la comunidad indígena y otras comunidades, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre esta categoría? Sí. La categoría sospechosa es un término académico científico que se viene acuñando en razón de que se reconoce que hay determinadas poblaciones o grupos de personas que, por tener una condición per se o natural, como por ejemplo es el género, como es la orientación sexual, identidad de género, la expresión sexual, la raza, el idioma o una posición económica distinta, como son las poblaciones que vienen sufriendo de situaciones de pobreza, por tener estas condiciones per se, ya se considera que cualquier conducta que se sustente en estas categorías vienen a ser categorías sospechosas, porque son categorías que durante los siglos han venido siendo elementos erróneamente considerados como justificantes para realizar prácticas discriminatorias. Es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Y finalmente, doctora, ¿algún mensaje para nuestra audiencia? Sí, bueno, me voy a dirigir en este momento a la comunidad LGTBIQ+, señalándoles que los magistrados del Poder Judicial estamos en una capacitación permanente y constante para no solo conocer lo que son los estándares jurídicos internacionales relacionados a su comunidad, sino además para internalizarlos, comprenderlos y aplicarlos en sus casos, bajo nuestra obligación de administrar justicia con un enfoque de género y para garantizarles el acceso a una justicia especializada, transparente y humanizada. Muchísimas gracias, doctora, por los aportes dados el día de hoy aquí en Yaikuna Judicial. Gracias a ti, Diana. Un placer haber participado en el programa. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaikuna Judicial. Con nosotros será hasta una próxima edición.